Bien, vamos a ver otro ejemplo de zonificación de datos. En este caso vamos a verlo un poco más rápido porque es una versión diferente de lo anterior. La única diferencia ahora es que los datos que vamos a importar no tienen la misma longitud, ¿sí? A diferencia de lo que hicimos en el caso anterior, ¿sí? Con la temperatura y las precipitaciones. Entonces, vamos a leer dos archivos que están en el Drive, las manchas solares, que hay registros desde 1749 hasta 1983, y son 2820 datos, los pueden ver acá. Las manchas que aparecen en el Sol tienen un ciclo aproximadamente de 11 años. Si acá esto está puesto en meses, entonces hay 2820 meses. Y como es algo cíclico, lo vamos a mapear a frecuencia. Y por otro lado, el índice Merval desde el 1996 a 2016, ¿sí? 20 años. También es mensual, no, hay más datos. No está todos los días. Bueno, en total hay 4.891 datos y, como se pueden imaginar, cae. Decae. Entonces lo vamos a usar para la amplitud. Bien, acá también vamos a definir arbitrariamente una duración de 8 segundos. La diferencia, bueno, y con respecto a la frecuencia vamos a dar vuelta a esto. Vamos a suponer que cuando hay más manchas solares queremos frecuencias más graves y cuando el sol está más brillante queremos frecuencias más agudas. Es una decisión particular. Y como este rango de frecuencia, este rango de 0 a 200 lo podemos usar para frecuencias, simplemente lo que estamos haciendo acá es 400 menos las manchas solares. Entonces eh, nos queda una variación entre 400 y 200 Hz aproximadamente. Y lo que tenemos que hacer con la amplitud, dividirla por un valor para que no supere el 1, entonces acá la dividí por 18.000. ¿Sí? Por eso está puesto mapeo simple, porque no hay ningún escaleo, nada. Simplemente lo damos vuelta y le sumamos un valor o lo dividimos por un valor máximo. Lo que sí es importante acá es que hay dos tiempos lentos. ¿Por qué? Porque en un caso tenemos 4.891 valores y en el otro tenemos 2.800. En ambos casos tenemos que armarnos un tiempo lento que dure lo que queremos nosotros, que es 8, pero que tenga una cantidad diferente de samples. Y de vuelta hacemos la interpolación lineal, la frecuencia la interpolamos f slow, que es 400 menos la cantidad de manchas solares, ponemos el tiempo lento y el tiempo rápido, y para la amplitud agarramos amp slow, que es el índice Merval dividido 18.000, y lo escaleamos con el otro tiempo lento, que es el que corresponde a la cantidad de samples que tiene. Bueno, graficamos eso y finalmente lo que se arma, al igual que antes, es 2pi por cum sum de la frecuencia por dt en la fase, y armamos nuestra señal como la amplitud por el seno de esa fase, ¿sí? Y esto se escucha así. Bien, bueno, última clase de ejemplos usando imágenes, ¿sí? Esto voy a ir un poco más lento porque es algo que no vimos en clase y vamos a tomar características de imágenes. En este caso vamos a tomar, obviamente una imagen es bidimensional y toda la información con la cual estamos trabajando nosotros es unidimensional, ya sea, bueno, datos a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a tomar el tiempo ahora, recorrer la imagen de izquierda a derecha, y el valor dimensional, en el primer caso vamos a tomar un borde, ¿sí? Entonces esto está inspirado esto es el piano roll del tema principal de Twin Peaks, de la serie de David Lynch. Si buscan, acá había un video que lo saqué porque no funciona más el link, pero si buscan Angelo Badalamenti, tema principal de Twin Peaks, van a ver que el origen de esto, acá se ven los dos picos de las montañas, ¿no? O sea, hay una referencia en el piano roll, en la melodía, al perfil de las montañas, ¿sí? Y si no vieron Twin Peaks, véanla. Entonces acá vamos a agarrar una imagen que no es de la serie, es una imagen que saqué de dos montañas, que está en el Drive,
y vamos a usar, y vamos a leer, la vamos a extraer con la función imread de OpenCV. El alias de OpenCV es cv2. Y esto está guardado en este array de 2 dimensiones. Perdón, ahora vamos a ver, en el próximo caso vamos a ver de qué se trata ese array. Por ahora, simplemente lo que vamos a usar es una función de OpenCV que se llama Cani, que me detecta bordes, ¿sí? Tiene acá 2 parámetros que por ahí que tienen que jugar un poco para poder sacar una línea, como está acá, una línea que muestre los lugares donde hay saltos en el contraste, ¿sí? Acá me detecta estas 2 líneas, pero también me detecta esta, ¿sí? Y entonces para... esto no hace falta. Para quedarme solo con esta, y además lo que necesito es lo mismo que en el caso que usamos con el tema de la voz, es una matriz que tiene ceros donde ven blanco y 255 o valores mucho más grandes donde ven negro. Quiero encontrar para cada columna cuál es el valor donde tengo el valor máximo o el máximo contando desde arriba, ¿sí? En este caso funciona contando el máximo, cuando esto supera un cierto valor, funciona tanto poner que sea mayor que 0 o mayor que 10, obviamente no mayor que 255 porque probablemente no, bueno también, o sea esto es 0 o 255, ¿no? Ninguno va a ser mayor que 255. Pero fíjense que están estos 2 puntitos acá que molestan. Para eso vamos a usar una función que ahora está corregida, que se llama cleanpix, que lo que hace es, me quita, le pongo, si hay saltos mayores que un valor, antes había probado otro, si le pongo por ejemplo 200 o 250, bueno, no, parece que funciona, o no está tomando, pero... 350 debería funcionar. Bueno, ahora... Ah, no, porque ya la limpié. Vamos a leerlo de vuelta. Y si, por ejemplo, no funciona, o sea, me quito este, pero no me quito este, restringe un poco más. Ahí está, ahí ya me lo limpió. Bien, por supuesto no puedo poner un valor muy chico porque si pongo esto, bueno, en este caso no, qué raro. Bueno, debería tener algunos huecos, pero no importa. Lo importante es que está funcionando. Si algo no le funciona con esto, escríbanme. Entonces tenemos el perfil y una cosa importante es que esto, a ver, fíjense que el eje está invertido, cuando ploteamos imágenes el eje está invertido, el 0 está arriba y va para abajo y yo quiero darlo vuelta. ¿Por qué? Porque quiero que cuando tenga un pico en la montaña la nota sea aguda y cuando tenga un valle la nota sea grave. Y fíjense que el pico está en 100 y el valle está en 400. Entonces lo doy vuelta, agarro ese 100 y 400 y hago 550 menos eso. Al hacer 550 menos eso, el 100 quedó en 150 y el 100 quedó en 450, que era el pico, y el valle quedó en 150 Hz. Lo pongo en notas musicales, por más que esto sea algo continuo. Después vamos a ver cómo esto se puede discretizar. Y vamos a hacer igual que antes. Interpolamos, integramos para tener la fase y por ahora vamos a trabajar con amplitud constante. O sea, no vamos a usar amplitud. Entonces, al igual que antes, decidimos una duración, una frecuencia de sampleo, y nos tenemos que armar nuestro tiempo rápido, nuestro tiempo de frecuencia de audio y nuestro tiempo lento, ¿sí? Que va a tener la misma duración, pero va a tener la misma cantidad de samples que FREC, que es lo que armamos acá. Tengan sobre todo cuidado al correr estas notebooks de no saltar de celda a celda, porque yo tengo el mal hábito de llamar a las variables con el mismo nombre. Entonces, si corren otra celda que también está definido FREC, les va a tirar error, etc. Y acá interpolamos. Interpolamos de vuelta el tiempo rápido, el tiempo lento y lo que queremos interpolar. Y graficamos, ¿sí? Y fíjense que ahora el gráfico está en segundos, el eje horizontal, y el eje vertical en hertz. Y el audio, bueno, la fase es 2pi por el cum sum de la frecuencia, ya sampleada con el tiempo rápido por dt, y por ahora nuestra señal, que llamamos Twin Peaks, es el seno de la fase, ¿sí?
interesante es que podemos, en lugar de hacer estos frecuencia continua, podemos discretizar en notas. Y eso podemos usar la función de redondear al entero más cercano, a la frecuencia, acuérdense que frec, la dividimos por 440 y hacemos la transformación, perdón, transformamos a nota MIDI. Esto lo vimos al principio de la clase para transformar nota MIDI. Y además, fíjense que si yo hago esto solo, me da en nota MIDI, pero con decimales, es decir, que de vuelta es algo continuo. Pero si yo redondeo al entero más cercano, lo que obtengo es 60, 60, 57, 57, ¿sí? Entonces, lo que queda ahora es escalones. Entonces arranca en un do sostenido. Obviamente que como es algo continuo, queda algo cromático, digamos, ¿no? Pero fíjense la diferencia. Bueno, es simplemente eso. Pueden pensar hacer con una diatónica o otro tipo de escala. Bueno, para eso se los dejo como opción. Bueno, lo que faltaría a esto es darle como algún envolvente, ¿sí? Y una posibilidad es pensar que cada vez que hay un cambio de nota musical, hay un pulso. O sea, es decir, que estoy tocando esta nota, cuando cambia la nota, pongo un envolvente. Y ese envolvente vamos a usar, como usamos con el tema de las precipitaciones, una convolución con un pulso suave. Entonces, lo primero es detectar los cambios de nota, ¿sí? Eso se usa, para eso podemos usar diff. Acuérdense que diff es la derivada, calcula la diferencia entre los valores consecutivos. Entonces, cuando estoy en una meseta con notas sin cambiar la nota, esto me va a dar 0, y cuando tengo un salto de nota, me va a dar un pico. Fíjense que acá, en toda esta parte que cae en picada, tenemos muchas, ¿sí? Y en toda esta parte que está plano, tenemos un espacio. Entonces, lo que hacemos acá, obviamente este envolvente va a ser horrible, entonces convolucionamos con una función alfa, ¿sí? Y el resultado es esto. Acá tienen que jugar, por ejemplo, entonces esta sería el envolvente. Fíjense que se va acumulando, tenemos muchas notas seguidas, casi no las voy a poder distinguir, y acá va a estar separado. Si cambiamos los tiempos característicos, por ejemplo, hacemos un poquito, que caiga un poquito más rápido, entonces ahí van a estar un poquito más separadas acá. Bien, resultado final con esto. Fíjense, lo que hice acá es onset, pero lo limité al largo de la fase, ¿sí? Porque no tiene exactamente la misma duración. Y el resultado es esto. Bueno, lo que obviamente suena mucho más interesante. Bien, última. Esto no estaba en la nota original, pero por algunas preguntas que me pasó Juan, y porque me parece que es un ejemplo interesante también para trabajar, es trabajar con los colores de una imagen. Entonces agarramos una imagen colorida, esta también está en el Drive, la leemos, y cuando queremos graficar en colores, acá no nos preocupaba tanto por una imagen casi blanco y negro, pero en este caso lo que hay que tener en cuenta si queremos verlo es que OpenCV lee en formato BGR, que es Blue, Green, Red, y normalmente cuando lo graficamos queremos en RGB, entonces por eso lo convertimos antes. Y esa es la imagen de una foto de caminito, ¿sí? Que la elegí justamente porque tiene varios colores, no varía mucho en intensidad, pero sí varía en saturación. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que leímos acá con la imagen una vez transformada de RGB. Es un array de 3 dimensiones, ¿sí? ¿Por qué de 3 dimensiones? Porque tiene, en la primera dimensión, tiene los píxeles verticales, en la segunda dimensión los píxeles horizontales, eso tiene 1024 de ancho por 701 de alto, y después cada píxel tiene 3 valores, ¿sí? En este caso el valor RGB. Por ejemplo, el píxel 200-500, si vamos acá, se ve el mouse, ¿no? Sí. De 200-500 estamos acá, debería ser rojo, ¿no? Porque está justo en la casa roja. Entonces
vemos que hay en el píxel 200-500 y vemos que tiene 221 de rojo. Acuérdense que esto va de 0 a 255. 221 de rojo y un poquito de azul y de verde. Y si lo mostramos con ImShow, este es el color que hay en ese píxel, ¿sí? Que justo pegó en una parte que está más iluminada, por eso se ve más clarito, ¿sí? Bien, entonces, ahora RGB no nos sirve mucho para zonificar, porque digamos, ¿a qué podemos atribuir el rojo, el azul y el verde? Una cosa por ahí un poco más intuitiva es transformar esto a una escala HSV, que es de Hue Saturation Value. El Hue es básicamente lo que me da la gama, que es como si fuera una rueda que a veces tiene 360 grados. Busquen, lo van a encontrar. En este caso, OpenCV lo calcula de 0 a 180. Entonces, 0 o 180, que es lo mismo, corresponde al rojo, 30 al amarillo, 60 al verde, 90 al cian, 120 al azul y 150 al magenta. La saturación es cuán saturado esté ese color, o sea, 250 es la máxima saturación y 0 es gris o negro o blanco. Y value me da el brillo, ¿sí? Entre 0 y 255. Entonces, cuando graficamos acá, lo que hay que tener en cuenta, recuerden, es que esto en escala de grises, el máximo valor me lo muestra en negro y el mínimo valor me lo muestra en blanco. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto que se ve bien saturado, o sea, que se ve negro acá, es porque el amarillo está bien saturado acá, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, esto que se ve clarito, el cielo, tiene poca saturación, ¿sí? Sobre todo la parte de abajo, medio blancuzco, y así, ¿no? O sea, o por ejemplo los marcos de los cuadros acá, que tienen pocas saturaciones porque son medio grisones, ¿sí? Medio grisáceos. Lo mismo con el value, ¿sí? Donde es más brillante el cielo, esta primera casa que se ve bien iluminada, y lo que es blanco en realidad parece que un negativo, porque lo que es blanco es valor 0 y es sombra, ¿sí? Que es la parte de adentro de las ventanas. De todas maneras, el value no lo vamos a usar. La decisión que tomé acá es usar el hue, o sea, el color que se ve para la nota y la saturación para la intensidad. Entonces los colores saturados se van a escuchar fuerte, los poco saturados leen poco, y el mapeo de notas de frecuencia a hue es medio caprichoso, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Esto es algo bidimensional, ¿sí? Entonces nosotros, para hacer algo a lo largo del tiempo, tenemos que elegir un corte de esto. Y entonces, de vuelta, vamos a elegir el tiempo que vaya de izquierda a derecha y vamos a elegir un corte a una determinada altura. Yo elegí 250 píxeles en, en la línea 250 porque me interesaba ver cómo se escuchaba estos barrotes de acá. Por ahí va a agarrar estos barrotes de acá, después va a pasar por el cielo y después va a terminar con una cosa un poco más fluctuante en los árboles, ¿ok? Entonces, hacemos ese corte. Ahí, imagínense una línea por acá. Y solamente vamos a graficar los valores de hue y de saturación. El hue está en azul. Entonces fíjense que arranca en un valor de cercano a 0, que corresponde al rojo, que está bien. O sea, esto debería ser rojo, en 250 sería rojo, después hace una especie de escalera cerca del verde, amarillo, verde, bueno, acá está medio raro, vuelve a caer al rojo, azul y después va al verde. Entonces fíjense que acá, bueno, arranca, esto es rojo, esto está alrededor del verde, más o menos el verde está ahí por 90, después vuelve al rojo y después va para el azul, que está más por arriba del 100, es un azul medio verdoso, y después, sí, debería volver al verde, pero bueno, no es tan preciso. Fíjense lo único que este salto, parece ser un salto raro, pero esto salta de 0 a 180. En realidad porque este color y este color son el mismo. Vamos a solucionar eso. Mientras que la saturación, bueno, es un poco más caprichosa. Como amplitud va a ser un poco fea, pero bueno, no importa. Si miráramos el value, o sea, el brillo, es medio raro, ¿no? Porque podríamos invertirlo, ¿no? Podemos poner 255, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando es muy brillante no se escucha y cuando es muy oscuro se escucha. Pero bueno, prueben con otras imágenes. Esto
Sí, va a hacer que los colores saturados, perdón, las cosas brillantes no se escuchen y las oscuras se escuchen. Es medio raro. ¿No? Vamos a volver al original. ¿Sí? Que usamos la saturación. Entonces, por ejemplo, la parte del cielo que está poco saturada se va a escuchar poco. Los árboles, bueno, esta parte que es la casa roja acá donde está la saturación máxima alrededor del píxel 400, por acá, ¿sí? Toda esta parte se va a escuchar muy intensa. Está bien, tiene sentido, o sea, los colores brillantes van a sonar más fuertes. Bien, y arranca, o sea, no arranca de cero porque ya arranca con color bien nítido, ¿sí? La única parte tranquila es la del cielo. Bien, entonces, una cuestión a tener en cuenta, detalle, cuando leemos un array que tiene RGB, el tipo que tiene el array es uint8. Si nosotros, este valor vale 6, si nosotros queremos sumar 300 a 6, me dice que nos da un error fuera de rango, porque el uint8 llega hasta 255, son 8 bits. Entonces, lo que hay que hacer es transformar esto a float, y hay una manera, un truco muy sucio para transformar a float, que es sumarle un float. Entonces, vamos a hacer eso. Si le sumo 200, ¿sí? Se va a quejar. Bueno, en este caso no se queja, no sé por qué. Si antes lo traté de hacer... perdón, porque es 206, ¿sí? Pero si trato de sumarle, qué sé yo, 300, me va a tirar un error. Pero si le pongo 300,0, no, porque automáticamente me lo convierte a float. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijarnos aquellos valores que... quiero eliminar este punto que acá. Entonces, como esto está más arriba de 140, los que están más arriba de 140 le voy a restar 180. ¿Sí? Me lo voy a traer cerca del rojo. ¿Okay? Ese es el único detalle técnico. Si no lo hacemos no pasa nada. O sea, solamente va a tener ese piquito ahí. Y la frecuencia va a ser 200 más el hue. ¿Por qué? Bueno, porque esto va entre 0 y 100 más o menos. Entonces lo quiero entre 200 y 300. Ahí tenemos nuestra frecuencia, va a ser esta. Entonces el rojo va a ser más grave. El verde va a estar alrededor de esto. ¿Sí? Y el azul va a ser la frecuencia más aguda, ¿no? Entonces vamos del rojo al azul, de más grave a más agudo. De todas maneras, recuerden que esto se va a escuchar más débil, ¿no? Porque la amplitud es baja, el agudo. Entonces, la amplitud la normalizamos, la dividimos por 255, y vamos a hacer una duración de 10, y bueno, esto lo hago rápido porque es ya lo que hicimos. El tiempo rápido tiene duración dur y paso de t, y el tiempo lento tiene duración dur y length frec de samples. ¿Sí? Interpolamos tanto la frecuencia y la amplitud, calculamos la fase, y caminito, que es el audio, es la amplitud por el seno de la fase. Bueno, y esto se escucha así. Oh. Pero no me corrigió esto. A ver si hay algo que estoy haciendo mal. Porque ahí está, ahora lo hice. No lo había ejecutado. Bien, vamos de vuelta. No sé si escucharon el cielo, que es la nota más aguda, pero suave. ¿Sí? Y bueno, obviamente se escucharon estas modulaciones. Bien, esto lo voy a sacar, no entra en la práctica. Me quedó medio largo, pero acá están todos los ejemplos en 3 videos. Cualquier duda me escriben, y suerte con esto.